Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación. Somos Dolores Coronado y Leticia Santana y lleva por título ChatGPT en el aula de L, entre la fascinación y la preocupación, propuestas didácticas, reflexiones y sugerencias de uso para docentes. Los objetivos que tenemos en esta comunicación es exponer una experiencia de aula en la que se ha utilizado ChatGPT con estudiantes de L de nivel B1. También poner en diálogo las aportaciones que se han hecho desde la bibliografía con la propia experiencia y presentar algunos de los estudios que han derivado de esta primera experiencia piloto. En un primer lugar, queríamos justificar el por qué decidimos trabajar con ChatGPT. Y el primer argumento de peso es pues, precisamente la cantidad de personas, esos 100 millones de usuarios que comenzaron a utilizar ChatGPT en tan solo 2 meses después de su lanzamiento en noviembre de 2022. En vista de la popularidad que alcanzó tan rápidamente y que ya entre nuestro propio alumnado había comenzado a utilizarse, pues decidimos en enero de este año 2023 lanzar o empezar a pensar en este proyecto. Para ello, lo primero que hicimos fue una breve revisión bibliográfica. Digo breve porque en ese momento, en enero, pues no contábamos con demasiadas publicaciones, desde luego, acerca de ChatGPT. Pero lo que sí que encontramos es que los chatbots han sido analizados como una herramienta potencialmente valiosa para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas desde hace, pues por lo menos, más de una década, porque vemos el trabajo de Coniam desde el año 2008. El interés que tiene esta herramienta, entre otras, es que provoca un rol activo en los aprendientes, esa comunicación está contextualizada y además, como bien sabemos, pues los chatbots lo que hacen es generar conversaciones en tiempo real, con lo cual es a priori una herramienta muy interesante para trabajar las interacciones orales. En el caso particular de ChatGPT, como ya hemos dicho, pues es una herramienta muy popular, además es de uso libre, con lo cual es gratuita y su gran alcance permitió una amplia experimentación en la generación de textos pues, de diversa índole, es decir, que las personas usuarias utilizan ChatGPT para muchas cosas. Esto también hizo que la herramienta pudiera recoger un variado perfil de usuario y finalidades. Esto es bastante interesante en el ámbito de español porque también se recogen muchas variedades del mundo hispanohablante. Y dentro de toda esa experimentación, pues sí que han empezado a surgir en este año 2023 las primeras publicaciones en torno a qué interés puede tener para la enseñanza y aprendizaje de lenguas. La propia UNESCO ha publicado un documento en el cual habla del interés que tiene ChatGPT para el espacio de educación superior, indicando que además de ser un recurso que permite una experiencia de aprendizaje personalizada y relevante, subraya la necesidad de que tanto docentes como aprendientes e incluso las propias instituciones aprendan a desarrollar las capacidades necesarias para poder utilizarla de forma ética, como veremos un poco más adelante. Como decíamos, la escasez bibliográfica al inicio del proyecto, pues de alguna manera nos impulsó a tomar datos y de alguna forma compartir humildemente esta experiencia empírica, porque hasta el momento solamente contábamos con propuestas didácticas o con reflexiones generales por parte del profesorado acerca del potencial que podría tener la herramienta. Y a medida que fuimos realizando este proyecto, ya sí que han empezado a surgir trabajos como, por ejemplo, el de Esperanza Román, que sí que está contextualizado de manera concreta en L, en el ámbito del español como lengua extranjera, y que sí que trabaja con datos empíricos a partir de un corpus que ella misma ha podido recoger de sus estudiantes. Los objetivos destinatarios y la cronología del proyecto que vamos a presentar, pues bueno, el proyecto en global tiene los objetivos de conocer ChatGPT, sus posibilidades y desafíos en el contexto de la enseñanza y aprendizaje de L, desarrollar e implementar una propuesta didáctica para el aula y una vez que hemos hecho esa propuesta y la hemos llevado al aula de L, lo que hicimos fue compartirla con profesores en formación, es decir, que los otros objetivos era precisamente conocer las creencias sobre ChatGPT que tenían los profesores en formación antes y después de conocer una experiencia real de aula.
con lo cual el proyecto en global tiene dos perfiles de participantes. Por un lado, el alumnado de L y por el otro lado, el alumnado de máster, futuros profesores de L o profesores de L en formación. Pero en esta presentación de hoy nos vamos a centrar en el trabajo que realizamos con el alumnado de L, con estos aprendientes de la EA University que son universitarios en contexto de inmersión, que asisten a clase de manera presencial y que tienen aproximadamente un nivel B1. Si vemos la cronología del proyecto, pues tiene todas estas diferentes etapas y nosotras nos vamos a centrar, como decía, en esta presentación de manera concreta en la segunda etapa, que corresponde a qué es lo que hicimos en el aula de L con los aprendientes de español como lengua extranjera utilizando ChatGPT. Pues a esta segunda etapa, como comentaba Leticia, entramos después de probar nosotras mismas la herramienta a nivel personal e imaginando todas las posibilidades que se abrían en el aula de L. El primer objetivo era, como docentes, fue diseñar una secuencia didáctica alineada con los objetivos y contenidos del curso, de manera que su uso fuera relevante y no quedara en una simple práctica anecdótica. Y vimos la oportunidad de la sesión donde debíamos trabajar la transmisión de mensajes de estilo directo al estilo indirecto. Así que creamos la secuencia que giraba en torno a ChatGPT, donde a partir de la interacción escrita con el chatbot, los estudiantes trabajaran contenidos gramaticales, léxicos y funcionales relacionados con el tema. Y bueno, que concluyera con una reflexión, con el uso y la reflexión de haberla usado en el aula, aportando una opinión crítica sobre su uso para la enseñanza, para el aprendizaje del español. También como objetivos nuestros teníamos el de mostrar el ChatGPT como una herramienta útil para el aprendizaje del español y que les pudiera servir para aprender contenidos de manera autónoma y también para desarrollar ese pensamiento crítico evaluando los posibles ventajas e inconvenientes. Mm, Por último, también queríamos conocer los intereses y las motivaciones de nuestro alumnado a partir de las preguntas y sugerencias y consejos que les iban a pedir en esa interacción con el chat. Y también, por último, conectar tecnológicamente con los alumnos, porque a partir de mostrar que podemos utilizar y que conocemos nosotros como docentes la inteligencia artificial, partir de a pedirles que en caso de usarlas, por lo menos en tareas que íbamos a evaluar, lo hicieran de manera ética y responsable porque su uso pues, se hace evidente para los docentes. Así que empezamos la sesión con una activación de conocimientos previos y con una lluvia de ideas sobre lo que significaba ChatGPT, si lo conocían o no lo conocían, porque es verdad que había algunos estudiantes que no lo conocían y otros lo habían usado, pero solamente en inglés, y no se les había ocurrido que podían usarlo también en español. Después, lo que hicimos como una segunda actividad fue directamente en la tarea entrar en el link para conectar con el chat GPT y pedirles en primer lugar que les respondiera en español. Así que a partir de ahí todo iba a funcionar en español, que les pidiera una información, una pregunta y un consejo para que así después pudiéramos tener esa práctica de los contenidos lingüísticos de la unidad, que era pues esto, al pasar al estilo indirecto, pues todos los cambios léxicos de modo verbal y de vocabulario que podían surgir. Y también tenían que, en primer lugar, compartir esa experiencia con sus compañeros, que les había preguntado, que les había respondido, que les tal le había parecido la experiencia. Por último, para tener unas muestras escritas y que fuera parte de la tarea evaluable, tenían que ir al foro de clase y escribir justamente eso, justamente su opinión, qué les había sorprendido, qué les parecía útil. Y les indicábamos que no podían usar un traductor automático o la misma inteligencia artificial para resolver esta tarea. Así que ahora voy a mostrar algunas de las muestras de los alumnos del primer grupo y, por ejemplo, en rojo tenéis resaltado que fue la parte más del contenido lingüístico que queríamos trabajar y por otra parte tenemos los temas que les preguntaron, ¿no? También nos parecía interesante qué preguntas les hacían a eso. Muchas estaban relacionadas con lo que es su carrera, ¿no? Su grado, que muchos de ellos estudian económicas. Entonces, pues, por ejemplo, les preguntas sobre la teoría de las finanzas, también sobre temas personales como conversaciones al azar
cómo convertirse en una mejor escritora, cómo ser mejor persona. También me preguntaban sobre recetas de cocina y a veces lo preguntaban de manera que recetas que ellos conocían de sus países y así les ponían un poco a prueba para ver si era confiable esta información que les daba el chat. Por último, tenéis por ejemplo, dos aportaciones en las que preguntan sobre el propio aprendizaje del español y cómo aprender, por qué es difícil aprender español para un estadounidense o cómo pueden mejorar el español. Esto fue con un primer grupo y con un segundo grupo, tomando esas primeras muestras como ejemplo para repetir la experiencia, nuestra experiencia, vemos que, bueno, ahora podéis ver todo lo que escribieron en el chat y he marcado en color amarillo lo que son las opiniones personales y en amarillo les marcábamos a ellos, a los alumnos, lo que podían autocorregir. Que después lo hacían en parejas o en grupos o incluso se les daba la opción de que podían preguntar o usar un traductor para resolver esta tarea. Fijaros que las opiniones eran la mayoría, repiten que es algo que ChatGPT es útil, que responde a preguntas en español fácil, que es fácil de entender para un estudiante de español, que responde sin errores para que puedas corregirte y aprender cosas nuevas, es decir, que incide en esta parte de la autonomía del alumno, pero que no debemos utilizar esta inteligencia porque el mundo se volverá un poco estúpido. Ahí ya empiezan a ver las desventajas que puede ocasionar. Y al final, en rojo, he marcado que una de las preguntas fue que cuántos años tenía, le preguntaban al chatbot. Y él mismo respondía que el chat fue creado en 2020 y que tenía 3 años. Y ahí también surgió la posibilidad de hablar de discutir sobre la fiabilidad de los datos que obtenemos del chat, ¿no? Y que no siempre son correctos. Otros ejemplos serían, por ejemplo, que le parecía que era muy inteligente, rápido, que la aplicación les sorprendía que no estaba desarrollada en todo su potencial, cosa que ha evolucionado desde aquel momento en febrero de este año, y que le parecía útil para trabajos de clase de la universidad, para hacer quizzes, para ejercicios, para tener resúmenes de las clases y también para su vida personal. Pero en contrapartida, era necesario que la gente estuviera informada sobre cómo funcionaba y las posibles aplicaciones que podían tener. O sea, que la información era importante. Por último, me gustaría compartir esta última reflexión del estudiante que decía que era útil cuando una persona está atascada en una pregunta, que le asombró que se podía responder a todas las preguntas, lo cual era fantástico, es maravilloso, pero que luego reconocía que le daría pereza realizar su propia investigación si se confiaba solamente de la respuesta del chat y que le parecía útil y como opinión muy interesante, que cambiaría la educación para siempre. También dice que, sin embargo, la gente no debería confiar demasiado en él, las generaciones futuras se volverán demasiado dependientes e inútiles. Me parece también interesante que yo también lo que hicimos fue que para la autocorrección, como os he dicho, estaban marcadas subrayadas en amarillo las partes a autocorregir. Eh, y después de ver como 3 o 4 muestras, lo que vimos, lo que intenté que reflexionaran era por qué yo pensaba que había un alumno que había usado una inteligencia artificial o una traductora automático para sus producciones escritas. Y todos al final, pues todos pensaron, evidentemente, que era esta última que estáis viendo, porque no tenía nada marcado en amarillo. Así que de ahí surgió esta concienciación de que, bueno, pues que tienen que aunque yo hubiera incluido como instrucción que tenían que hacer la tarea sin utilizar ninguna ayuda como traductor automático, pues lo habían usado y que era bastante evidente para un profesor que recibía una tarea así y sí lo era también para ellos, ¿no? Así que ahí jugamos un poco también con esta idea de la fiabilidad, no solo la fiabilidad, sino también de la ética y la responsabilidad de entregar un trabajo. Por último, esto solamente ha sido una de las ideas que hemos llevado a la práctica, pero es verdad que hemos tenido muchísimas otras ideas que queremos compartir y que quizá queremos también llevarlas a la práctica en algún momento. Y, por ejemplo, tenéis aquí algunas, ¿no? Pues la mayoría son de que utilizábamos la herramienta, eso, solo como herramienta, no como finalidad y como parte del proceso de una tarea, como cualquier otra herramienta. Por ejemplo, se nos ocurre que para trabajar la expresión oral y la pronunciación, la entonación, la presentación oral, lo que podían hacer era pues, simular una conversación con un personaje real o de ficción con el chatbot y grabarla en un formato podcast. Así que después ellos tendrían que utilizar ese texto generado por el chat
en una tarea posterior, ¿no? O que esa entrevista fuera con un personaje histórico o para después analizar esas respuestas y comprobar si los datos que les proporcionaban eran reales, fiables o no. También podríamos hacerlo más creativo y que, por ejemplo, pues el personaje viviera en la actualidad o tuviera otro género y después publicarlo en un blog que también se podría crear a través de imágenes generadas con otra inteligencia artificial. O al revés, que el alumno tomara el rol del personaje histórico y la inteligencia artificial le hiciera la entrevista. Se podrían hacer muchísimas cosas, como recitar un poema, se creara un poema con un contenido y un sonido específico para trabajar, y que, por ejemplo, pues, los personajes fueran los alumnos de la clase o el tema que ellos quisieran, así que ellos pudieran elegir, y después recitarlo y grabarlo en otra plataforma. Es decir, que el uso fuera de herramienta y no como tener como solamente ese el producto final. A raíz de toda esta experiencia, como comentábamos al principio, pues se han derivado otros estudios que están en curso, en el cual nos preguntábamos qué creencias tenían los profesores en formación, en este caso que fueron nuestros informantes, acerca del uso de ChatGPT y de otras herramientas de chatbot similares. De ahí nació este estudio que verá la luz próximamente en forma de capítulo de libro, en el cual pues analizamos las creencias del profesorado de L en formación. Los objetivos que nos planteamos eran conocer las ideas previas que tiene el alumnado del máster L sobre el uso de inteligencias artificiales y también analizar si tras conocer una experiencia real de aula donde se utiliza ChatGPT, que es esta que os acabamos de presentar, sus ideas previas se mantienen o cambian. El test, el cuestionario sobre creencias, abordó pues estos 8 bloques, todas estas cuestiones, y como conclusiones, a modo de pinceladas muy generales, porque es mucho más amplio, queríamos destacar lo siguiente, que tiene mucho que ver con lo que ya ha mencionado Dolores, que los propios estudiantes habían manifestado, que es necesaria la instrucción específica en el uso de las inteligencias artificiales, que tras conocer la herramienta hubo un aumento del 30% de personas que decían que querrían utilizar ChatGPT en el aula de L porque le veían un interés para sus estudiantes frente a las creencias iniciales, es decir, que al final un 80% de los informantes dijeron que sí que les parecía una herramienta interesante y que se animarían a utilizarla en el aula. Y también queríamos destacar que el mayor cambio en la opinión con respecto al pretest y el posttest fue en el punto de la deshonestidad, precisamente pues por lo que comentaba ahora mismo mi compañera, que ChatGPT, el uso de ChatGPT muchas veces crea a lo mejor desconfianza ese uso y desde luego se puede en muchas ocasiones detectar. Las reflexiones finales que tenemos tras estas experiencias, pues por un lado la de los aprendientes de español, que no sé si las quieres compartir tú, Dolores. Vale, pues como hemos visto que los estudiantes ellos mismos ya se daban cuenta de que es una herramienta fácil, rápida y útil para practicar español, es decir, que pueden utilizarla también como de manera autónoma en casa, después de clase, para seguir con su formación, que va a cambiar la educación para siempre, ya lo dicen ellos, ya lo pensamos nosotros también, pero ellos también son conscientes de que no es fiable, tanto que puede cometer errores lingüísticos como de contenido, y esa que puede crear desconfianza e incidir en su propio esfuerzo. Nuestras conclusiones como docentes, pues desde luego vemos el interés que tiene para fomentar la interacción escrita y que además es un disparador para otras producciones, como hemos mostrado en conversaciones orales, también en producciones escritas que no son interacciones, que puede ayudar a desarrollar el pensamiento crítico y la autonomía en el proceso de aprendizaje. También nos permite trabajar las competencias digitales de nuestro alumnado, particularmente alfabetización en inteligencia artificial y las nuestras, desde luego, y que para esto es necesario la formación, ese sería el pilar central, y que desde luego plantea desafíos y riesgos éticos, sociales y pedagógicos que no hemos abordado aquí por cuestiones de extensión, pero que hemos observado que la herramienta, pues entre otras cuestiones, contiene no solo errores de contenido, como ya adelantábamos, sino también sesgos. Estas son las referencias que hemos mencionado en esta presentación y por nuestra parte nada más que daros las gracias y estamos atentas a las preguntas que puedan surgir en el foro. Muchísimas gracias.